Bueno, muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a la clase de predicación expositiva. Hoy estamos a día martes, 15 de marzo del 2022. Damos muchas gracias a Dios por permitirnos tener esta oportunidad de seguir en la medida de nuestras posibilidades y motivaciones, aprendiendo, deseando y sobre todo dejando, ¿no es cierto? Que Dios sea el que nos use en este hermoso ministerio de la palabra. Pienso que eh, todos, todos somos portadores del mensaje de salvación, o deberíamos serlo, ¿no es cierto? Solo que evidentemente hemos especializado estos ministerios y consecuentemente el ministerio de la predicación ha estado reservado solamente para eh, un sector, ¿no es cierto? En el mejor de los casos, este ministerio está reservado para hombres y mujeres. En el no tan mejor de los casos, está reservado solamente para los hombres. Sin embargo, ¿no es cierto? Pienso que todos, absolutamente todos, tenemos esta responsabilidad, tenemos esta encomienda de ser portadores de la palabra de Dios, porque todos debemos compartir este mensaje. Y un mensaje, ¿no? Que nos ayudaría a vivir esta experiencia, ¿no? De que otros escuchen la palabra de Dios a través de nuestras vidas. Así es que, bienvenidos hermanos, bienvenidas. Dejemos que el Señor nos vaya guiando en este proceso, en este camino. Por lo pronto hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Hay que prepararnos para que cuando Dios nos llame o nos coloque en lugares o circunstancias donde tengamos que predicar su palabra, lo hagamos siempre ah, con autoridad, lo hagamos con amor y lo hagamos sobre todo con la responsabilidad de habernos preparado para tan bendito ministerio. Bueno, antes de iniciar, hermanos, ¿alguien quiere abrir su micrófono y quiere presentarnos delante de Dios? Vamos a orar para que Él nos bendiga en esta clase. Bueno, Miguel, ayúdanos ahora, por favor. Bueno, vamos a orar. Señor, una vez más, te agradecemos, Padre, por bendecirnos, por dejarnos descansar esta noche y por poder participar una vez más de esta clase. Padre, te alabamos y te agradecemos porque eh, realmente vemos tu deseo de que podamos conocerte más, Señor. Gracias una vez más por nuestro profesor, el cual tú has preparado para compartirnos esta clase. Gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos conectados en este momento para seguir aprendiendo. Gracias, Padre, porque también hay un grupo más de hermanos que verán la clase después, así que pedimos, Señor, que tú estés bendiciéndolos a cada uno de ellos también y que podamos seguir conociéndote cada día más. Padre, te alabamos y te agradecemos por tu bondad, por tu soberanía, por tu gran amor y porque siempre estás dispuesto a conectarte con nosotros y que nosotros estemos conectados contigo. En el nombre de Jesús, dejamos esta clase en tus manos, Padre, para que tú nos dirijas. Llena nuestro corazón y nuestra mente de ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, eh, hasta este punto de la clase, hermanos, hemos planteado de manera conceptual el marco referencial que tiene que ver con los aspectos teológicos y bíblicos de la predicación. Hemos hecho una, ah, una exposición muy generalizada de aquellos aspectos que representan los puntos esenciales teológicamente hablando de la predicación. Y quisiera preguntarles, hermanos, si recuerdan alguno de ellos. ¿Alguien recuerda cuáles fueron eh, esos puntos 7, 8 que mencionamos
qué eran los aspectos teológicos de la predicación, alguno de ellos. Por ejemplo, solo para recordar un poco, vimos que uno de los aspectos era que todo mensaje en esencia es cristológico, ¿no? Era uno de los elementos esenciales de la predicación, que era cristológico. ¿Algún otro recuerdan? Los que estén viendo la grabación, también les pido que hagan un esfuerzo por recordar cuáles son estos elementos de la predicación. ¿Alguien en clase recuerda cuál es eh, algún elemento? Es muy importante, hermanos, que eso los podamos tener siempre presentes, porque si no, entonces vamos a perder el rumbo al momento de compartir el mensaje. Sí, Esme, ¿quieres compartir alguno? La predicación no es un mero discurso moral o político o religioso, es más bien la comunicación del Evangelio de Cristo. Muy bien, muy bien, gracias. Es evangelio, ¿no? Es un mensaje que sí o sí tiene que ir permeado de la buena noticia que es Cristo. Buenísimo, gracias. ¿Alguien más tiene otro? Les anticipo, es pregunta de examen. Ya con eso les estoy ayudando. Es pregunta de examen obligatorio. Todos tenemos que saber cuáles son los principios esenciales de la predicación. El primero de ellos, ustedes recordarán que hablamos de que la predicación nace del amor de Dios y tiene que ir permeado en función de ese amor, ¿no? En función de esa manifestación del Señor. Bueno, repasen por favor esos puntos que todos tenemos que tenerlos siempre ahí, ¿no? Debemos tenerlos siempre presente porque al momento en que ustedes elaboren un sermón, al momento en que ustedes primero lo elaboren, ¿no? Y vamos a ver cómo se elabora y después al momento de predicarlo, esos puntos le van a dar dirección a nuestros mensajes, ¿no? Le van a dar sentido a nuestros mensajes. Y entonces evitaremos predicar de nosotros y haremos más predicar sobre Cristo, que eso finalmente es lo que uno en cierto sentido debería de tener. Así es que recuerden que el sermón es persuasivo, es de carácter espiritual, va a penetrar la vida de las personas y en los aspectos que tienen que ver en contexto con la iglesia, que tienen que ver con que la predicación nace de la comunidad, ¿no? Nace en la comunidad y nace de la comunidad. Así que es muy importante que abarquemos esto. Ahora, eh, vimos también un poco acerca de los planteamientos bíblicos en relación a la experiencia del apóstol Pablo, ¿no? Y Pablo mencionó, con Pablo hablábamos de tres cosas, de la naturaleza de su llamado, del conocimiento de su llamado y de, del propósito del llamado, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? Eh, Brenda dice, uno de los principios importantes siempre es hacer uso de la palabra de Dios al dirigirse a la iglesia y hacer de eso la prioridad de nuestro hablar. Sí, diríamos que eh, lo podemos plantear de esa manera también. Evidentemente, en nuestro sermón siempre es bíblico, ¿no? Gracias, Brenda, por compartirlo. Sí, debe ser siempre bíblico. Muy bien. ¿Qué recuerdan un poco? ¿Recuerdan a alguien un poco pueden usar el chat si alguien está ocupado, no importa, pueden usar el chat para compartir su, su aprendizaje. La naturaleza del llamado. Ah, ¿De dónde nace el llamado? En el caso de Pablo,
¿Alguien recuerda de dónde nace el llamado? Estamos en el punto de hacer un repaso. Claro, gracias Brenda, nace del vientre de la madre, ¿no? De Pablo, dice, porque fui elegido desde el vientre de mi madre. Es decir, es un llamado que que no es ocasional, no es un llamado, ¿cómo se llama? Fortuito o ahí, ¿no? Al vapor. Más bien es un llamado que tiene un propósito, ya es un propósito definido. ¿Qué, qué hablamos acerca del conocimiento de ese llamado? ¿En qué radica el conocimiento de ese llamado? Angélica, ¿qué recordás de ese punto? Cuando hablamos del conocimiento del llamado, Pablo decía que Dios lo había elegido desde el vientre de la madre. Esa es la naturaleza del llamado. Pero el conocimiento, ¿te acordás de qué hablamos al respecto? No sé si, Angélica, me escucha. ¿Vos recordás algo, Angélica? ¿No? Ok. ¿Aarón? Puede ser el hecho de que todo, él en un momento dice que todo lo tiene por perdido para ganar justamente a Cristo, en el sentido de todo lo que él hizo como fariseo no le había servido de nada porque era prácticamente únicamente religiosidad. Sí, sí, más o menos, más o menos. Pero la experiencia de Gálatas, acuérdense, la experiencia de Gálatas dice que primero la naturaleza era que Dios lo llamó desde el vientre de su madre, pero después viene algo interesante que tiene que ver con el conocimiento. Mario, Sí, puede ser la... Buenos días, recién hace un ratito me conecté. buen día, no te preocupes. Que puede ser que Dios me llamó por su gracia, como dice el apóstol. Ujú. Ese es el llamado, de la naturaleza del Sí. llamado. Dios me llamó por su gracia. Es la gracia de Dios que nos llamó. Ahora, ¿cuál es el conocimiento de este llamado? ¿En dónde radica el conocimiento de ese llamado? Acuérdense que ese pasaje tenía tres áreas o tres puntos, qué sé yo, importantes. Uno era la naturaleza, ya la vimos, que es la gracia de Dios, quien llamó a Pablo desde el vientre de su madre. Lo segundo es el conocimiento de ese llamado y el tercero es el propósito de ese llamado. El conocimiento, ¿cuál es, hermanos? Aarón empezó un poquitito bien, ya después se desvió. Hermana Esther, Buen día. buen Él día. tenía el conocimiento de la ley y conocía todas las cosas, pero después, la verdad es que no lo sé, pero él fue llamado por Cristo y supondría que es a través del mismo llamado de Dios que empieza a conocer la realidad de su llamado, porque él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Que a partir de ahí, no la capto bien la pregunta, el conocimiento del llamado. Ok, sí, en la clase anterior veíamos acerca de eso y lo voy a, lo voy a leer para que ustedes lo puedan identificar. Ya cuando lo escuchen, seguramente ahí todo lo van a identificar. Dice, pero cuanto agradó a Dios, que me apartase desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Eso dice Pablo. Ahora, ¿cuál es el conocimiento de ese llamado? ¿Cuál es la esencia
de la razón de ser de ese llamado que Dios hizo. Revelar a su Hijo en mí. Claro, hermanos, claro, esa es la esencia. Pablo entendía, hermanos, que la esencia, el conocimiento de su llamado no era en sí mismo, sino el Hijo en él. Es la encarnación. Acuérdense, el predicador encarna a Cristo, ¿no? Encarna a Cristo. Por eso Pablo, en muchas de sus epístolas, habla mucho de esa encarnación, ¿no es cierto? Que tiene que ver con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, Cristo en mí, ¿no? Entonces, no solo ese llamado es por la gracia, sino que ese llamado es para que el Hijo que vive en él, ¿no es cierto?, permanezca en él, en Pablo. Y esto es lo que tiene que suceder en todo predicador o predicadora. Nuestra predica tiene que nacer del conocimiento que tengamos del Hijo de Dios que mora en nosotros. Por eso es importante la clase de espiritualidad, porque a partir del conocimiento que nosotros tengamos del Hijo, de esa manera vamos a hablar del Hijo, vamos a vivir al Hijo, vamos a experimentar al Hijo, vamos a proclamar al Hijo, vamos a manifestar al Hijo, vamos a dar a conocer al Hijo, vamos a permitir que otros se enamoren del Hijo, ¿se dan cuenta? Es una dinámica, ¿no? Que cuando Cristo habita en nosotros, cuando Cristo permea nuestra vida, nuestros actos, entonces lo que vamos a hablar es de Cristo y no de Abraham Marín, no del predicador, sino solo de Cristo. Esa es la esencia del conocimiento que Pablo entiende para predicar el mensaje. Y lo completo con lo que ustedes decían, ¿no es cierto? No son sus títulos académicos, ¿no es cierto?, sino el Hijo en él. No es su posición que tenía ante la sinagoga o el Sanedrín, sino el Hijo en él. No era, hermanos, la posición económica que él tenía, que era muy buena, por cierto, sino era el Hijo en él. Esto entonces nos coloca en el punto de considerar que toda predicación que se precia de ser bíblica deben de nacer de un predicador que tenga a Cristo en cada uno. ¿Ok, hermanos? ¿Queda ya un poco más claro este apartado? Sí. Muy bien, entonces, cuando en el examen les pregunte cuál es la esencia del conocimiento que Pablo tuvo de la predicación, esta debe ser la respuesta. Todas las demás que ustedes dijeron son correctas, hermanos, son correctas. Pero para efectos de la clase y de lo que vimos en clase, esta es la respuesta correcta. ¿Ok? Esta es la respuesta correcta. Muy bien. Creo que Miguel había levantado la mano, amigo. Sí, hablando de esto precisamente, por eso comprendo que Pablo decía con mucha autoridad, decía, sean seguidores de mí, porque yo soy seguidor de Jesucristo, ¿no es cierto? Como embajador directamente de Jesucristo y más propiamente dicho, como decía usted, pastor, encarnado Jesucristo en él mismo, ¿no? Así que, sí, muy bueno. Muy bien, muchas gracias. Yo te había confundido con Miguel, pero soy Ricardo. Porque Miguel estaba conectado y creo que salió de la sesión, así que pensé que se había conectado con otro dispositivo. Bueno, gracias, Ricardo. Sigo siendo Miguel. Muy bien. Entonces, bueno, ahora ya completamos el tercer punto. Ya el tercero es más facilito. ¿Cuál era el propósito de ese llamado? Ese ya es más fácil. Permiso, ¿Sí? ya que tengo el micrófono abierto, pastor. Bueno, el propósito del llamado era precisamente presentar a Jesucristo, ¿cierto? Presentar el Evangelio, presentar la buena noticia, como ya lo había hecho Jesucristo, pero más bien transmitirlo, ¿cierto? Transmitir directamente a Jesucristo. El propósito, seguir publicando la buena noticia, según lo que yo entiendo, ¿no es cierto? Ese era el propósito, ¿no? Seguir
continuar con lo que Jesús ya había comenzado. Sí, muy bien, gracias, Ricardo, es cierto. El pasaje termina diciendo para que yo le predicase entre los gentiles. El propósito de esto, hermanos, de haber sido llamados por Dios desde el vientre de nuestra madre y que el Hijo se revelase en nosotros, tiene como finalidad que lo presentemos, que hablemos de Él, que podamos decirle al mundo lo que Cristo es, lo que Cristo representa, ¿no? Claro, gracias, Angélica. Exactamente, seguir transmitiendo la gracia de Dios. Exactamente, es eso. Es esa gracia, ¿no es cierto?, que nos permite alcanzar a los que están sin Cristo, ¿no? Y que nos permite a nosotros poder plantear esta situación. Miren, recuerdo mucho que en esa clase les decía que el predicador o predicadora, muchas veces solamente estamos como que nuestra mirada está puesta en el templo y especialmente en el púlpito. Y yo comentaba la idea de que a veces hemos alimentado durante muchos años a hermanos y a una iglesia, ¿no es cierto?, que, que, que ha tenido una buena comida, que ha tenido una buena alimentación y que a veces, bueno, uno dice, no, uno a veces no ve muchos cambios, ¿no es cierto? Porque eh, ya lo había dicho el apóstol Pedro, seguimos siendo niños fluctuantes que solamente nos conformamos con la leche espiritual, ¿no es cierto? Pero que no hemos madurado. Y entonces, no es que esté mal que nuestro mensaje esté pensado en seguir alimentando a los santos, edificándolos en el conocimiento, en la doctrina, en los principios bíblicos, en la mayordomía cristiana, etcétera. No está mal, creo que está bien y eso es lo que hacemos todos los sábados al momento de pararnos a alguien a predicar en el púlpito. Sin embargo, hermanos, esta postura de predicar a Cristo entre los gentiles nos coloca a nosotros, hermanos, en la posición de que hay fuera de ese entorno de la cual nosotros queremos predicar, hay muchos que están fuera que también están necesitando de Cristo, ¿no? Que ellos necesitan escuchar una palabra de bendición, una palabra de amor, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, ¿no? Está en nuestros vecinos, está en personas de la calle, está en las personas que nos rodean, está en nuestra familia. Necesitamos hablar del amor de Cristo también a otros que no han escuchado y que a veces siento, con el debido respeto, lo valoran más que a veces los nuestros, ¿no? Que a veces los nuestros. Porque los nuestros dicen, ay, ¿quién va a predicar hoy? Y va a predicar Abraham. Ay, otra vez Abraham, Dios mío. No hay otro que no sea Abraham. ¿No? Y entonces uno ya no se valora, ¿no? Ya no hay ese valor que se le da al sermón. Pero hay otros, en otros lados, donde sí van a valorar el mensaje que tú vas a dar. Así es que, bueno, no olvidemos esto, hermanos, principios teológicos de la predicación que nos van a permitir a nosotros dar un sentido, ¿no? Correcto a nuestras prédicas. Y cuando usted se siente en su escritorio donde vaya a preparar su sermón o su reflexión, diga, ok, mi sermón es cristológico, mi sermón es persuasivo, mi sermón está naciendo del amor de Dios, mi sermón tiene que ver con el evangelio de Cristo, mi sermón tiene que ver con la comunión y la comunidad de la iglesia. Esas preguntas son fundamentales, hermanos, que todo predicador tiene que hacerse. Y nos dan esa guía, decir, no, a ver, mi sermón, nunca hablo de Cristo en mi sermón, para un poco, no puede ser que en mi sermón no esté tocando a Cristo, ¿no? No puede ser. Bueno, entonces tenemos que acomodar o rehacer nuestro sermón de tal manera que hable del amor de Dios, que transmita a la iglesia, que permita despertar en mi oyente, ¿no? Una conciencia de tener una vida espiritual.
Entonces, cuando nos sentemos a hacer nuestros sermones, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar es decir, yo soy digno porque Dios me ha hecho digno al momento de elegirme. Y por eso estoy haciendo este sermón. Y entonces uno empieza a mirar hacia adentro y antes de empezar a escribir, antes de buscar el primer texto, antes de largar, ¿no?, las primeras palabras, uno empieza a pensar, decir, bueno, ¿quién es Cristo en mi vida? ¿Qué representa el Señor para mí? ¿Cómo se ha revelado en mi corazón? Empezás a hacer una introspección, ¿no?, muy espiritual. Y cuando llegas a ese punto de encuentro, ¿no?, entonces empezás a escribir, pero lo haces a partir de la revelación de sentirte crucificado con Cristo, de sentirte crucificado con Él. Entonces lo que vos vas a escribir, lo vas a hacer en condición de esclavo o esclava, en condición de siervo o de sierva. Y eso se va a ver, eso se va a notar, sí o sí, sí o sí. Y finalmente, ¿no? Cuando vos escribas un sermón o una reflexión, siempre pensá que Dios te va a colocar en el lugar donde Él quiere que vos prediques, donde vos prediques. Si vos vivís en una congregación donde a la mujer se le concede el privilegio de predicar, dale gloria a Dios y aprovecha eso. Sino donde te permitan hacerlo, hacerlo, porque la autoridad de nuestros sermones no radica en los lugares. La autoridad de nuestros sermones radica en el poder y la unción del Espíritu Santo. Entonces, debemos siempre decir, donde sea que Dios me ponga para predicar a los gentiles, lo hagamos siempre con la intención y la convicción de que es Dios quien nos está respaldando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, espero que este repaso nos permita a nosotros, hermanos, no desaprovechar, porque finalmente todo está como que relacionado una cosa con la otra. ¿Ok? Bien. ¿Por qué he querido hacer este repaso, hermanos? Porque ahora nos toca ya empezar a dejar un poco atrás los aspectos referenciales en los conceptos. Aun cuando podríamos tener un curso completo de todos estos aspectos que he mencionado, ¿no es cierto? Bueno, por efecto del tiempo y de acuerdo a nuestro sílabo, ahora vamos a ir ya aterrizando, hermanos, a la práctica. Porque la práctica, ¿no?, siempre hace al maestro, dice el dicho. La práctica hace al maestro. Y me parece que dentro de todos los que están acá, soy el más viejo de predicar, ¿no? Les platicaba un poco mi experiencia. A los 13 años empecé el ministerio de la predicación, muy jovencito. Yo recuerdo mucho que antes en la iglesia nos incentivaban mucho a eso, ¿no? Cuando éramos niños, siempre nuestras maestras de la escuelita nos ponían a dirigir los cultos, a veces a leer una porción de la escritura. Y yo recuerdo que a mí me encantaba mucho eso, ¿no? Siento que el Señor desde el vientre de mi madre me eligió, este, y gracias le doy a Él por su gracia, ¿no? Entonces, recuerdo que hasta nos ponían los ladrillos atrás del púlpito para alcanzar, porque a veces antes los púlpitos eran enormes, eran gigantescos los púlpitos, ¿no? Y yo me acuerdo que nos ponían ladrillos atrás las maestras para subirnos al ladrillo y alcanzar y que nos vieran. Y mi primer sermón lo recuerdo muy bien, recuerdo muy bien mi primer sermón. Y ustedes saben que siempre que llego a una iglesia como pastor, que me presentan como pastor, no he estado en muchas, pero en algunas, que he sido pastor de esas iglesias, mi primer sermón siempre va en función de ese primer sermón que hice a los 13 años. La única diferencia es que a los 13 años mi sermón me duró 10 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Ahora, ahora dura una hora. Esa es la única pequeña gran diferencia. O sea, no es mucho tampoco, hermano, son 50 minutos de diferencia, ¿no? Bueno,
Y recuerdo, hermanos, que mi primer sermón, porque me ha apasionado mucho ese tema, aun cuando no lo profundizo, pero me apasiona mucho, tiene que ver con la venida de Cristo, ¿no? Tiene que ver mucho con esto, tiene que ver con que yo recuerdo que esa vez que prediqué a los 13 años, yo que iba a saber de profecía y de escatología y de un montón de las ramas de la teología, no sabía nada. Solamente sabía que Cristo iba a venir y que teníamos que estar preparados y que esto no nos podría nosotros poner en desventaja con esto, ¿no? Y así es que cada vez que entro a una iglesia por primera vez, siempre mi primer predica es eso: Cristo viene, hermanos. Cristo viene, tengamos conciencia de eso, porque a veces vivimos como si Cristo no va a venir nunca. No va a venir nunca. Y Cristo viene, hermanos. Cristo viene, viene, como dijo Jesús en la parábola, ¿no es cierto? Si el dueño de la casa supiese a qué hora vendría el ladrón a robarle, no se dormiría. El problema, hermanos, es que a veces siento que estamos más dormidos como Aarón y yo hoy en esta mañana. Bueno, ahora, aún cuando tengo muchos años predicando, hermanos, muchos años predicando en todos los foros habidos y por haber, y en muchas circunstancias, ya les platicaré algunas experiencias conforme vayamos avanzando en el curso. He tenido buenas y malas experiencias en mi ministerio de predicador, ¿no? Pero que siempre uno aprende, ¿no? Siempre uno aprende, uno necesita seguir haciendo, porque la práctica te va haciendo. Entonces, nunca se confíen de decir, ah, bueno, ya probé mi clase de predicación y soy el mejor predicador del mundo. No, no, no. No, lo que vamos a dar en clase son algunas bases, algunas herramientas que seguramente te van a servir en el futuro para tu ministerio. ¿Okay? Así es que ahora vamos a empezar a ir despacito, aterrizando en los aspectos prácticos, ¿no? Ya en los aspectos prácticos que corresponden a la predicación. Muy bien. Seguramente cuando fuimos al primario, al secundario o al nivel de preparación que hayamos tenido, ¿no? Recordamos cuáles son los elementos del ciclo de la comunicación. Es muy básico, muy común ese ciclo, ¿no es cierto? De la comunicación. ¿Alguien sabe cuáles son los elementos del ciclo de la comunicación? ¿Alguien recuerda esas clases que tuvimos en la escuela? ¿Sí, Aaron? Puede ser emisor, receptor, canal y el código. Muy bien, muy bien. Claro, sí, en términos generales hay tres, ¿no? Que es el emisor, el receptor y el mensaje, ¿no? Hay un mensaje. Gracias, Brenda. Gracias también por compartirlo. Exactamente. Emisor, receptor, mensaje, y ese mensaje lleva un código, ¿no? Y también ese mensaje debe tener un canal para transmitir ese mensaje. Muy bien. Este ciclo de la comunicación, hermanos, también se hace realidad en nuestras predicaciones, ¿no? Y que a veces no entender este ciclo de la comunicación hace que nuestros sermones, ¿no? No lleguen, no lleguen, no lleguen. Y vamos a empezar a mirar, hermanos, que en la parte, a ver, hay dos partes en la predicación. La parte formal y la parte material. La parte formal tiene que ver con todos estos aspectos que hemos visto teológicos y bíblicos. Esa es la parte formal. Y la parte material tiene que ver con las formas y las maneras en que nosotros transmitimos ese mensaje. Y ambas cosas, hermanos, los aspectos formales y materiales, tienen que coincidir, sí o sí. ¿Por qué? Puede ser, hermanos, que nosotros tengamos los aspectos formales de la predicación perfectas, tengamos
un correcto mensaje bíblico, teológico, espiritual, tengamos una maravillosa idea de lo que queremos compartir. Pero si no sabemos compartirlo en los aspectos materiales, ¿no? Si no hay una verdadera, un canal correcto para compartir esos mensajes, vamos a terminar, ¿no? No haciendo que la gente lo capte. O sucede al revés. Podemos tener los canales suficientes, podemos tener todas las herramientas, la creatividad, el dinamismo, las actividades, presentaciones en PowerPoint. Podríamos tener todos los canales habidos y por haber para transmitir ese mensaje, pero si ese mensaje está carente de aspectos bíblico-teológicos, tampoco sirve, tampoco nos ayuda a una buena alimentación espiritual. Entonces, los aspectos formales y materiales tienen que ir siempre de la mano, siempre, para que entonces el resultado de esos elementos pueda ser que la iglesia, ¿no?, recuerde nuestros sermones. Es muy común, hermanos, que a veces cuando uno termina de predicar, y si uno predicó muy lindo, una vez un hermano me dijo, ay, pastor, usted predicó tan lindo, me dice, tan lindo. Y yo le dije, muchas gracias, hermano. ¿Y cuál fue el título de mi sermón? Le dije. Ay, me mató, me dice. Ay, me mató. La verdad que no me acuerdo, me dice. Pero es que usted habló tan lindo, dice que estuvo tan lindo el sermón, pero la verdad que no me acuerdo qué fue lo que usted dijo. Entonces, de nada sirve, hermanos, que uno trate de ser tan elocuente cuando al final nuestros oyentes no se van a acordar de nada, ¿no? No se van a acordar de nada. Entonces, voy a compartir la pantalla para presentar la clase de esta mañana y empezar a trabajar estos elementos que son sumamente importantes en los aspectos materiales. Permiso, un momento. Bueno. Bien, nos quedamos en esta diapositiva. A ver, permiso, hermanos. Un segundo. Tenía que hacer algo antes y no lo hice. Ya está. Bien, nos quedamos entonces en esta diapositiva que fue la última, que tuvo que ver con el canto de Wesley, Charles Wesley. Y entonces ahora, bueno, no sé por qué tiene el tema este de mi pantalla, se pone morada. Espérenme, déjenme. Ay. Viste que cuando... Permiso, hermano, por si no la grabación va a salir que me estoy todo morado. Estoy morocho, pero morado todavía no llego a tanto. Morocho sí, pero ahí está. Ya está. Bueno. Esperemos que ya podamos arrancar. Muy bien. Ahora sí. Ahora, vamos a pasar, hermanos, a este proceso, la predicación como un proceso comunicativo, ¿no? Como un proceso comunicativo. Y entonces, como lo vemos en el diagrama que aparece en nuestra pantalla, que es muy importante que nunca lo perdamos de vista, hermanos. A veces he visto a muchos predicadores que no tienen sentido de los elementos de la comunicación y a veces lo lamento tanto porque a veces es tan buen mensaje, pero no usó el canal correcto, ¿no? No usó el código correcto para llegar al receptor. Entonces, tenemos como elementos de la comunicación, hermanos, estos tres elementos. El emisor, que es el hablante, ¿no? En este caso, para nosotros sería el predicador, ¿no? El emisor, entonces, sería el predicador. Y cuando hablo de predicador, hermanos, quiero que sepan o que entiendan que estoy hablando de hombre y de mujer. Como ustedes saben,
Yo como pastor en las congregaciones donde he pastoreado permito que la mujer predique, ¿no? Entonces, por eso es que en este sentido hablo de manera inclusiva, hablando ahora del lenguaje inclusivo. Bien, entonces, el emisor para nosotros, ¿no? Vendría a ser el predicador. El receptor, ¿no? Que es el oyente, para efectos de la materia, vendría a ser la iglesia, o vendría a ser el grupo de jóvenes, o vendría a ser el grupo de niños, o vendría a ser el grupo de ancianos, o vendría a ser nuestro vecino, o vendría a ser una persona que esté en la cola del banco, en fin, cualquiera que nos oiga se convierte en nuestro receptor, ¿ok? En términos generales, plantearíamos que es la iglesia, ¿no? Viéndolo como algo donde nosotros practicamos los sábados. Bien, lo otro que tenemos como elemento de la comunicación viene a ser el mensaje, ¿no? Este mensaje que nace del emisor, del predicador y que va dirigido al receptor. El mensaje, entonces, hermanos, vendría a ser el sermón, la predicación, la reflexión, el mensaje bíblico, como ustedes quieran llamarlo, ¿no es cierto? Pero es en esencia el punto medular donde nosotros compartimos la palabra de Dios. Ahora, es muy interesante, hermanos, que entendamos que en este deseo de compartir la palabra del Señor, debemos tener debemos tener tres, ¿cómo es? Puntos, debemos tener tres eh, observaciones importantes, diríamos, observaciones muy importantes al momento tanto de preparar nuestro sermón como al momento de compartirlo. Primero, tiene que ver con el código. Un mensaje, hermanos, en términos de la predicación, el código vendría a ser la idea principal. Un mensaje, hermanos, que no tiene una idea, ¿no? Que no tiene una idea principal, va a ser un mensaje que hable de mil cosas, ¿no? Que vayamos al Antiguo Testamento, que volvamos al Nuevo Testamento, que regresemos otra vez al Antiguo Testamento, que volvamos al Nuevo Testamento, y nunca tener una idea definida de nuestro sermón, vamos a terminar predicando de mil cosas que evidentemente nuestros oyentes no van a recordar, no van a procesar, porque además no va a haber una conexión entre ellos. Es fundamental, ¿no? Que todos los que nos dedicamos a este ministerio, sí o sí tengamos definido el código o la idea principal que queremos transmitir. Vamos a tener toda una clase completa, hermanos, una clase completa en relación a este punto, porque este es lo más importante. A veces uno termina el sermón escuchando el sermón y uno dice, la verdad que no sé de qué habló el predicador, la predicadora, ¿no? Empezó hablando de Abraham y luego habló de Pablo y luego habló de la guerra en Rusia y luego habló de Tiatira y luego habló del 666 y terminamos diciendo, la verdad que no sé de qué habló. No tengo ni idea de qué hablo. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos. Y como ustedes en estos momentos dirán, sí, yo he escuchado muchos sermones, al pastor principalmente, ¿no? El pastor Abraham, que cuando predica no sabe uno para dónde va, agarrado para todos lados, ¿no? Pero después de que veamos cuán difícil es plantear esto, hermanos, vamos a tener mucho más respeto para los hermanos que comparten la palabra del Señor. Va a decir, la verdad que no es nada fácil plantear esto. Entonces, primero, hermanos, debemos tener la idea correcta. Y esa idea, ¿no? Esa es la que va a quedar en el corazón y en la memoria del oyente. ¿Ok? Ahora, lo segundo. Este predicador que tiene una congregación
para transmitirle la palabra de Dios, y esta palabra de Dios tiene una idea central, ¿no es cierto? Tiene una idea central. Ahora debemos elegir un canal correcto para transmitirlo. Ahora, esto es muy importante también, hermanos, porque, como les digo, o sea, podemos tener el mejor sermón, ¿no? Podemos tener incluso la mejor audiencia, podemos tener la idea muy clara de lo que queremos elegir, pero si no sabemos utilizar el canal correcto, las palabras correctas, el dinamismo correcto, si nosotros, por ejemplo, hermanos, tenemos un sermón donde nuestra voz siempre es la misma, la misma, la misma, la misma, la misma, la misma, pausada, lenta. Ay, evidentemente, hermanos, todos vamos a dormir. Y más si es después del almuerzo, y más si hace calor, y más si no hay ventilación correcta en el templo. Evidentemente, los canales que vamos a tener para transmitir nuestro mensaje no serán los correctos, no tendrán el alcance. Y entonces uno diría, ay, Señor, si fuera un poquitito más rápido, si fuera un poquitito más dinámico, si tal vez utilizara una diapositiva, si tal vez pasara un video, si tal vez captara la atención. Bueno, como ustedes, vamos a tener una clase, vamos a tener muchas clases para poder desarrollar los canales correctos, ¿ok? No se trata de decir desde el púlpito, hermanos, miren, yo ya veo que muchos están durmiendo, no puede ser. ¿Cómo es que se duermen? Vienen a la iglesia a dormirse. Esto es inaudito, no se puede creer. Está bien, no debería ser, ¿no es cierto? Uno va al templo porque uno tiene hambre de Dios, pero también el predicador debe tomar conciencia de cuál ha sido su responsabilidad para dormir a la congregación, ¿no es cierto? Muy bien, entonces debemos elegir los canales correctos. Y el tercer punto, ¿no? El primero era el código, la idea, el canal, los medios que nosotros utilizamos en el cuerpo del sermón para llevar a cabo nuestro mensaje. Debemos tomar siempre en cuenta los referentes, hermanos. El predicador debe tener siempre referencia al receptor, al oyente, a la iglesia. Hay predicadores, hermanos, que no están atentos a la iglesia. Y ahora lo vamos a ver. Se le llama retroalimentación, ¿no? No hay una retroalimentación. Entonces, es muy importante que el predicador esté muy atento a cómo la iglesia está reaccionando. Si la iglesia está reaccionando con asentamientos en el amén, en el asentamiento de la palabra, si uno está mirando que la iglesia está expectante y está cautivada por la palabra, entonces vamos a darle y vamos a seguir adelante. Pero si ya vemos, hermanos, que hemos hecho todo el intento y no se puede más, no da para levantar, terminemos el sermón, porque tampoco ayuda mucho, ¿no? Terminar un sermón cuando la gente ya casi se fue o está dormida. Muy bien. Ahora, primer punto, hermanos. Debemos saber y debemos entender que la predicación es un acto comunicativo. Es un acto de comunicación. Sí o sí. Usamos estos elementos necesarios para comunicarnos. Y como acto comunicativo, tiene como finalidad la comunicación de la palabra de Dios a los hombres. Elemento formal. Aquí vemos el elemento formal. El elemento formal es lo que está como contenido. Como contenido. Es el mensaje central, ¿no? Entonces, no debemos olvidar eso. Y si no lo olvidamos, hermanos, entonces el predicador siempre tendrá conciencia que cada vez que se pare, donde se pare, en este caso planteamos el púlpito, debe entender que entra en una dinámica de elementos de comunicación, ¿ok? Por lo tanto, hermanos, cuando hablamos de comunicar,
Comunicar es compartir. Compartir. Y en virtud de ese compartimiento, de tener ciertos conceptos, actitudes, experiencias en común con otras personas. Es decir, nosotros compartimos conceptos o conocimiento, ¿no? En este seminario, en este tiempo donde ustedes están siendo formados, ¿no? Van a adquirir conocimiento. Y evidentemente ese conocimiento de alguna u otra manera va a tener que llegar a nuestros oyentes, ¿no? De alguna u otra manera. Porque los conceptos o el conocimiento siempre va a enriquecer. Pero también, hermanos, la predicación como acto comunicativo va a manifestar actitudes, ¿no? Las actitudes que se reflejan no solo en ese momento de la predicación, no solo en el momento en el cual el predicador está compartiendo la palabra, porque evidentemente la actitud del predicador en ese momento debe ser una actitud que inspire confianza, una actitud empática, una actitud receptiva, en fin, un montón de cosas que tiene que el predicador que inspirar al momento de estar en el púlpito. Si el predicador desde que se para ya impone una actitud de miedo, de autoridad, así, ¿no? Decir ahora deben todos callarse porque el pastor Abraham ahora va a hablar, entonces la gente, lejos de tener una actitud correcta con el predicador, va a terminar diciendo, bueno, esperemos que termine pronto el reto que vamos a ganar hoy, porque ya sabemos que nos va a retar, ¿no? Bien, pero también, hermanos, no solamente compartimos actitudes, conceptos, sino también experiencias. Y las experiencias son fundamentales, hermanos, porque las experiencias en un acto comunicativo nos conectan con nuestros oyentes, porque son comunes. No hablamos de cosas extraterrestres, ¿no? Habemos a veces predicadores que hablamos de realidades de las cuales nuestros oyentes no tienen idea, ¿no? No tienen idea. Es como si yo en una predicación o en un acto comunicativo les empiece a hablar sobre la vida, la forma o el nivel de vida o el modo de vivir de los franceses, por ejemplo, ¿no? En París, y cómo es París, y cómo es la vida, y qué es lo que comen allá, y cuáles son sus costumbres, y demás, ¿no? Pero eso nada tiene que ver con nuestra realidad argentina en este caso, ¿no? O sea, no hay una conexión. Está bien, o sea, está lindo París y todo, pero ajá, pero ¿qué pasa con nosotros como argentinos? Entonces, debemos saber, hermanos, que las experiencias nos conectan, ¿no? Y ustedes saben que eso es muy importante en el proceso de comunicación. Cuando el predicador conecta, ¿no? Con base en sus experiencias, entonces el oyente dice, mira, no soy el único. Pensé que era yo el único que vivía todo esto y ahora me doy cuenta que no soy el único, sino que también hay otras personas que están viviendo lo mismo que yo, así es que voy a prestar atención para ver qué va a decir. ¿Se dan cuenta? Cuando las experiencias no son comunes, entonces las experiencias terminan conectándonos. Y al conectarnos con nuestros oyentes, ya estamos de gane, porque entonces la dinámica de los elementos de la comunicación, ¿no? La dinámica de los elementos de la comunicación se van a dar de manera fluida, ¿no? Va a fluir y va a fluir de una manera muy linda, muy especial. Predicar entonces, hermanos, en términos formales, es compartir a Cristo con otras personas y así introducirlas a una relación íntima con Dios. Todo tiene que ir allí, hermanos. En estas experiencias espirituales que ustedes irán despertando, no solo en su clase de espiritualidad, sino evidentemente en todo lo que Dios les está permitiendo vivir como experiencia, evidentemente con las experiencias que ustedes van a vivir en el futuro. Las personas, nosotros tenemos la responsabilidad de compartir a Cristo y a este crucificado, diría Pablo, ¿no? Para algunos la cruz es locura, es perdición. Para nosotros la cruz es poder y autoridad en el Espíritu Santo. Entonces, uno tiene que predicar a Cristo crucificado, al Cristo resucitado,
al Cristo que está sentado a la diestra del Padre y al Cristo que algún día vendrá por segunda vez con poder y autoridad de manera visible y audible para establecer su reino sobre la tierra. Entonces, cuando nosotros hablamos de Cristo, ¿no? Y de su amor, entonces podemos introducirlos a una íntima relación con Dios. Ustedes saben que hay un himno que a mí me encanta, y que en México es muy común. México tiene la particularidad de que en los momentos litúrgicos del culto, siempre sabemos qué himnos poner antes del sermón, por ejemplo, ¿no? ¿Qué himnos poner antes del sermón? Uno de ellos es, habla Señora mi alma, hable tu dulce voz, susurren tiernas notas, tú no estás solo, no. Han de disculpar que no sé cantar, ¿no es cierto? Creo que me sale un poquitito mejor predicar que cantar, pero lo que quiero decir con esto es que antes de escuchar el sermón, uno ya le está diciendo al Señor, háblame en dulces notas, háblame con amor, ¿no? Susurra mi oído que no estoy solo. Pero ¿qué pasa cuando el predicador se para y su sermón es decir, hermano, ustedes son unos pecadores, ustedes de verdad que es increíble cómo Dios sigue soportándolos, hacen siempre todo mal, hacen todo incorrecto y uno dice, bueno, me parece que hoy el Señor no susurró nada lindo en nuestras personas hoy. Bueno, gracias Brenda por decir que tengo bella voz. Tenés un punto extra en la batería. Pero había otro himno, hermanos, que a mí me encanta mucho, ¿no? Y se llama Habladme más de Cristo. Creo que en los himnarios argentinos no aparece, no aparece, pero es un himno que dice, quiero que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Y eso es tan lindo, ¿no? Decir, ay, quiero que me hables de ese amor que en el Calvario Dios nos mostró. Y termina el himno diciendo, habladme más de Cristo. Habladme más de Cristo, decía este himno. Quien compuso ese himno, ¿no? La verdad que haber sido un tipazo que decía, habladme más de Cristo. Entonces, hermano, por eso es muy importante que los procesos comunicacionales debamos nosotros entender lo que significa compartir a Cristo y hablar de Cristo y de su amor. Más allá, hermanos, si algún momento tenemos que hacer un sermón que redarguya a las personas, tenemos que hacerlo en el amor de Cristo. Que exhorte a las personas, tenemos que hacerlo en el amor de Cristo. Y eso es lo que ahora vamos a ver. A veces, cuando el predicador, el emisor, no se percata de eso, ¿no? Vamos a ver cuál es su proceso que él tiene. Terminamos, hermanos, no hablando de Cristo, sino terminamos hablando de nuestras frustraciones. Y ojo con eso, hermanos. Muchos somos tentados a eso. Yo muchas veces he sido tentado como predicador a decir, ahora va la mía. Ahora yo les voy a decir algunas verdades que necesitan escuchar estos hermanitos. Y entonces nos convertimos, ¿no? Nos convertimos en vengadores de Dios, ¿no? Nos convertimos en el hacha que decía Juan el Bautista, ¿no? Queremos para pegarle al palo con el hacha y cortar y hacer leña. No, pensaría que no, que eso no debería suceder. Bueno, Angie, gracias. También tenés otro punto extra en la batería. Dice, queda bien que usted haga intervalo y usted cantando. No, por favor. Vamos a tratar de que no les arruine el día. Yo siempre hago broma, porque le digo a la iglesia, mire, hermano, yo canto como Narciso, ¿no? Feo, pero macizo. Porque tú sabes que los mexicanos así somos, ¿no? Los mexicanos cantamos con todo. A veces cantamos re feo, pero cantamos con todo. Muy bien. Ahora,
una vez que tenemos claro este proceso, hermanos, que para mí es fundamental que todos lo tengamos claro, entonces llegamos al punto donde, vista la predicación como un proceso comunicativo, va a involucrar una interacción dinámica. Tiene que involucrar, hermanos, sí o sí, una interacción dinámica entre el predicador, su mensaje y la congregación. Debe fluir, insisto, debe fluir. No siempre se logra. Ojo con esto, hermanos, ¿eh? Ya les platicaré mis experiencias donde esta dinámica no siempre se logra. Y como ayer mi esposa, después de la clase que tuvimos de espiritualidad, me dice, che, ¿y cómo vas con tus nuevos alumnos? Me decía Bere. Y le digo, mira, mi amor, Dios siempre endereza lo que yo enchueco. Así que, vamos a ver que a veces estos procesos dinámicos no se dan, pero yo siempre digo después de eso, Señor, vos enderezá lo que yo enchueco. Así que ayúdame un poquitito vos, porque mira, hoy estuve de terror. Pero sin embargo, hermanos, cuando hay un trabajo previo, ¿no? Cuando hay una dedicación previa, cuando hay un interés previo, cuando hay un trabajo de fondo, esta dinámica se da, ¿no? Y se da porque el Espíritu Santo produce vida, produce palabra. El Espíritu Santo es quien sopla. Dios le dijo al profeta, profetiza vos, no profetizó Dios, ¿no? Fue el profeta, profetiza, y Ezequiel dice, y profeticé sobre estos huesos. Es decir, nosotros en esta relación dinámica, al momento de predicar la palabra, profetizamos en nombre de Dios su bendita palabra, y entonces hay una explosión, ¿no? Hay vida, hay algo hermoso sucede. Entonces, el proceso comunicativo de la predicación va a ser una interacción muy interesante entre estos tres elementos. El predicador, ¿no? Que en este caso vendríamos a ser nosotros, ¿no? El mensaje, que vendría a ser la esencia, la palabra de Dios, la profecía de Dios, el mensaje del Espíritu, ¿no es cierto? Y la congregación. Ahora, fíjense, hermanos, cómo nosotros, los predicadores, actuamos en ese mismo, actuamos jugamos en los dos bandos, eso quería decir, ¿no? Evidentemente, si en algún momento nos toca ser el predicador, actuamos de este lado, ¿no es cierto? Pero también cuando no somos predicadores, nos convertimos en iglesia, nos convertimos en congregación. Entonces, si nosotros, hermanos, logramos hacer con nuestra disponibilidad, hablando en nuestro papel de ser congregación, de ser iglesia, si nos comprometemos con la prédica, si nos compenetramos en el mensaje, si estamos atentos, si somos respetuosos, porque a veces hay hermanos que son predicadores que cuando otro hermano predica, no le ponen atención, ¿no? No le ponen atención. Se salen, van, vienen, suben, bajan, y eso es una falta de respeto, porque todos sabemos lo que significa estar enfrente. Y todos sabemos que es muy difícil. Y es muy feo, hermanos, perdónenme la palabra, pero es muy feo mirar que los hermanos no te ponen atención, que los hermanos, vos estás predicando y en vez de asentir, ¿no? Siempre estás moviendo la cabeza así como diciendo, no, lo que vos estás diciendo está mal, no, porque yo sé que es otra cosa, porque eso no debería suceder. Entonces, los aspectos dinámicos que nos permiten a nosotros plantear nuestro rol como predicador y como iglesia nos colocan en que somos responsables de hacer que esta interacción dinámica exista. Somos responsables de que esta interacción dinámica exista. ¿Sí? Ahora, específicamente, hermanos, sin embargo, el sermón es el resultado de una necesidad humana. Esto es muy importante, hermanos, porque
si bien es cierto, nosotros hablamos por parte de Dios, hablamos palabra de Dios, creemos que este libro, ¿no es cierto?, contiene los 66 libros que la tradición protestante reconocemos como inspirados, ¿no? Los 66 libros. Y si bien es cierto que sabemos que es palabra de Dios, que es Dios hablando, y demás, no debemos olvidar el factor humano, porque el sermón siempre va a ser el resultado de nuestras necesidades humanas. Ello implica, por una parte, que la necesidad, por una parte, que esa necesidad la vive también el predicador mismo, que en términos muy coloquiales, hermanos, se les llama empatía. Cuando el predicador empieza a hablar de otras realidades e incluso cuando el predicador se excluye a sí mismo, ¿no? Entonces hay una barrera. El predicador mismo plantea una barrera. Cuando el predicador dice, ustedes, vos, vos haces eso, vos haces lo otro, vos tenés que cuidar, vos sos quien te portas mal, vos sos el pecador. Ustedes son los malos, ustedes son los que no hacen. Cuando nosotros hacemos esa distinción entre vos, entre el otro y yo, entonces se crea una barrera, porque no hay una conexión. Sin embargo, cuando el predicador dice nosotros hemos pecado, nosotros hemos hecho lo malo delante del Señor, nosotros somos pecadores, yo soy el primero. Entonces, cuando uno está consciente, hermanos y hermanas, de nuestras limitaciones, de nuestras falencias, cuando nosotros somos responsables de conocernos a nosotros mismos, entonces el predicador tiene una conexión especial a la congregación. Y parte de su mensaje, hermanos, parte de su mensaje, si bien es cierto, es bíblico, ¿no? Si bien es cierto, es bíblico, si bien es cierto, todo es palabra de Dios, si bien es cierto que uno puede predicar Génesis 1:1, Éxodo 20:18, Abdías 14, Judas 3, en fin, cualquier texto de la palabra de Dios que aparezca en el libro sagrado, uno puede predicar. Sin embargo, hermanos, parte de esta empatía que nosotros vamos a tener es cuando el sermón va a responder a las necesidades específicas de la congregación. Es decir, hermano, mire, todo predicador y predicadora debe desarrollar una virtud, ¿no? Que para algunos la hemos desarrollado desde muy pequeños, ¿no? Que es la habilidad, la virtud de observar. El predicador tiene que aprender a mirar y a observar. Yo adquirí esta virtud, hermanos, con mi bisabuelita. Ella, yo tuve una conexión muy especial con ella, ¿no? Yo era muy pequeñito, pero amaba a mi bisabuelita y entonces me encantaba pasar tiempo con ella, ¿no? Y a ella le encantaba todas las tardes, ya ella muy viejita, salir afuera, a la vereda, sentarse en una piedra grande que había fuera de casa, ¿no? Se sentaba allí. Ella siempre en su pullover traía cosas para comer, siempre. y, y ella se sentaba a mirar, solo a mirar todas las tardes. Entonces a mí me gustaba sentarme a mirar todas las tardes a las personas que pasaban. Y, y yo empecé a desarrollar una habilidad que decía, esa persona va allá, ¿qué estará pensando? Y yo me hacía un mundo de ideas, ¿no? ¿Qué estaría pensando? ¿A dónde se dirigiría? Si era casado, casada, si era joven, grande, si iba triste, si iba contento,
si era profesionista, en fin, empieza uno a desarrollar una habilidad para mirar. Entonces, el predicador tiene que ser muy, muy sensible para mirar a la congregación, para mirar a sus oyentes, ¿no? Y entonces, ustedes tienen que saber, hermanos, que cuando uno se para al frente, uno tiene que saber que muchos están con sueño, ¿no es cierto? Algunos por una causa justificada, porque como les dije en una ocasión, algunos pasaron mala noche por alguna dolencia, una enfermedad, porque atendieron a algún enfermo, porque tuvieron que ir al hospital a cuidar a alguien. Y entonces, evidentemente, al otro día, sin duda, si el sermón no resulta tan dinámico como uno quisiera a veces, evidentemente el cuerpo humano lo va a resentir, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos que están allí, tenemos que ser empáticos, ¿no? O tratar de hacer algo que permita que se les vaya al menos el sueño en ese momento, ¿no? Y nunca tomar una actitud de confrontación con nuestros hermanos. Evidentemente hay algunos hermanos que llegan dormidos a la iglesia porque, bueno, estuvieron de noche, se fueron de fiesta el viernes, ¿no es cierto? Ya llegaron muy tarde o estuvieron viendo televisión, o estuvieron viendo programas, o estuvieron en las redes sociales, ¿no? Conectados a altas horas de la noche. Y bueno, eso evidentemente les va a costar trabajo. Aún así, uno no debe usar el sermón para eso, siempre y cuando no sea el propósito definido. Tenemos que saber, hermanos, que muchos de nuestros hermanos llevan muchas tristezas dentro de sí mismos y tenemos que ser empáticos con eso, ¿no? No todos están felices ese día, no todos, porque no sabemos qué les pasó en la semana, no sabemos qué noticias recibieron, no sabemos qué situaciones tuvieron que enfrentar que los ha acongojado, un diagnóstico médico, un estudio médico que no salió muy bien. Entonces, muchos de nuestros hermanos vienen con la necesidad de escuchar una palabra que los consuele, ¿no? Que los consuele. Entonces, debemos ser muy sensibles a eso, hermanos. Si nosotros como iglesia hemos pasado por una pérdida, evidentemente nuestro sermón tiene que ir en función del consuelo, ¿no? No vamos a hablar de decir, bueno, hermanos, hoy voy a explicarles por qué debemos guardar el sábado, ¿no? Hoy voy a hablarles sobre qué significa la marca de la bestia, cuando lo que necesitamos es que la palabra de Dios nos consuele. Por eso es el resultado de una necesidad humana, ¿no? Cuando nosotros nos paramos, hermanos, no sabemos si miembros de nuestra iglesia sufren violencia, ¿no? Y entonces muchos de ellos están aterrados. Ellos quisiesen que el sermón se alargara, no porque es muy lindo el sermón, sino porque saben que llegar a casa se van a enfrentar a un esposo violento que a la mañana ya fueron violentados al culto, ¿no? Que a la mañana ya fueron enojados, que ya le gritó, que ya le insultó el esposo a la esposa al esposo, ¿no es cierto? Que ya le dijo, bueno, después del culto hablamos, ¿no es cierto? El papá a los hijos. Ahora vamos a ir al culto, pero una vez que lleguemos a casa, te las vas a ver conmigo, ¿no? Entonces, ya desde ahí tenemos a personas que necesitan una palabra que los libere, que les haga sentir, ¿no es cierto? Que les haga sentir que Dios no está ajeno a ese dolor y que Dios está pendiente y que va a hacer justicia, ¿no es cierto? Todos sabemos, a veces nosotros sabemos de situaciones que pasan los hermanos de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, nuestros sermones tienen que hablar de la justicia de Dios, ¿no? Tienen que hablar de los valores del reino, tienen que hablar de las vidas transformadas para que entonces nuestras actitudes con los nuestros finalmente se terminen. Pero eso el predicador lo tiene que percibir, lo tiene que saber.
el predicador también tiene que saber, ¿no? Que hay muchos de sus congregantes que son muy violentos, que tienen un carácter muy difícil, ¿no? Hay hermanos que solamente están ahí para juzgarnos, para condenarnos, para que no les gusta que nosotros lo hagamos, ¿no? Y que a veces no son con golpes, a veces son con palabras, con gestos, ¿no? De decir, yo no sé por qué el pastor permite que una mujer predique o por qué el hermano predique si no está preparado. Él tendría primero que tomar unos cursos de predicación, ¿no es cierto? Y después pararse al púlpito para predicar. A veces la violencia no solamente física, sino también es verbal, psicológica y espiritual, ¿no es cierto? Espiritual. Entonces, el predicador tiene que estar muy atento, hermanos, muy atento, tiene que ser muy sensible, ¿no? Y en muchas ocasiones, hermanos, tenemos que ser muy sensibles a lo que el Espíritu de Dios nos dice en ese momento. No ha sucedido, no es muy habitual, al menos en mi experiencia como predicador, no es muy habitual, pero ha sucedido, donde cuando yo llego a una congregación o en la misma congregación donde yo estoy pastoreando, este, ah, he cambiado mi sermón en la oración previa a que me pasen a predicar, ¿no? Puede sonar a un sermón de rodillas que uno hace en ese momento, pero no, porque uno siempre tiene que estar preparado, uno tiene que estar siempre, ya uno está capacitado, uno sabe, tiene conocimiento, ¿no es cierto? Pero pasa más en ser sensibles. Y llegué a en una iglesia que pastoreé en Oberá, precisamente cuando era pastor de Oberá, en un momento, yo sentía que la iglesia estaba pasando por una situación que yo en mi espíritu percibía que el sermón que en ese momento yo llevaba no era el que la iglesia necesitaba escuchar o necesitábamos escuchar, ¿no? Y entonces en la oración le pedí al Señor su dirección. Sentí en mi corazón la necesidad de cambiar porque conocía lo que estaba pasando en la congregación y terminé cambiando mi sermón totalmente. Pero evidentemente era un sermón que yo conocía, un sermón que había preparado, un sermón que cumplía con los requisitos para hacerlo. Pero lo que yo digo es que a veces uno tiene que ser sensible, ¿no? No por capricho, no por decir, ahora vino esa familia que yo necesitaba decirle algo, ahora voy a cambiar todo y ahora les voy a decir, les voy a retar. No, finalmente, hermanos, uno tiene que despertar esa sensibilidad espiritual, dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, mirar qué está pasando a nuestro alrededor, ser sensibles a eso, ¿no es cierto? Y desde el momento en que uno plantea de qué voy a hablar, uno tiene que pensar siempre en nuestros oyentes, en nuestras congregaciones. Y de esa manera, ¿no es cierto? Uno puede ser empático a cada una de las necesidades que tenemos. Muy bien. Voy a terminar aquí esta primera parte de la clase. Y antes de irnos al receso, quisiera preguntar si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, válgase la redundancia. Antes de irnos al receso, ¿alguna reacción? ¿Algo que quieran compartir? ¿Algo que les haya generado alguna reacción? Bueno, si no es así, no hay ningún problema. Vamos al receso y nos vemos en 10 minutos. ¿Les parece, hermanos? En 10 minutos nos saludamos.